defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, está con nosotros aquí en los estudios. Él habló fuerte y claro y le dijo al presidente Castillo: hay que reevaluar las designaciones ministeriales. Defensor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuál es la respuesta del presidente a este pronunciamiento de la Defensoría? Bueno, aún no tenemos respuesta. He pedido cita con el presidente, espero que en los próximos días nos la dé y ahí presencialmente le voy a precisar los alcances de este oficio que le hemos enviado el día de hoy. ¿Cuáles son esas precisiones que usted podría compartir con nosotros hoy? Encantado. El contenido del comunicado. En primer lugar, creo que hay que reconocer que el presidente de la República tiene total facultad, al amparo de lo que dice la Constitución, de elegir su gabinete. Esta es una facultad que nace, que se desprende de la Constitución. Pero esta facultad, teniendo un alto nivel de discrecionalidad, no puede confundirse con la arbitrariedad. El presidente está obligado a hacer un control de legalidad, un control de constitucionalidad y un control de la ética pública de los funcionarios que van a formar parte de su gabinete. Porque estamos hablando de la administración pública, no estamos hablando de la administración de una empresa, de un club o de un partido político, estamos hablando de la administración que tiene que materializar servicios públicos, que tiene que materializar derechos. Cuando los políticos acceden al poder, hacen un conjunto de promesas, pero tal vez la más importante de todas es el respeto del límite del poder, el control del poder. Y este es un límite que además el propio presidente tiene que plantearse, respetar lo que dice la propia Constitución. Déjeme que le ponga un par de ejemplos. Por favor. Por ejemplo, una de las columnas sobre las que se edifica la democracia es el derecho de la igualdad. Entonces, nadie que no cree en la igualdad de la mujer puede acceder a un cargo de esta importancia. En realidad, ningún cargo público. Nadie que sea homófobo o que no crea en general en la igualdad de género puede acceder, porque esta es una política nacional, esta es una política de Estado, y sobre esa base se construye todo un conjunto de derechos. ¿Y usted diría que no se ha respetado en este caso esa política de Estado? Desde luego, Mávila, si no estuviéramos aquí, si es que eso se hubiera respetado. Y estamos hablando del caso específico, como dijo el señor Guerra García, que el problema era de origen el señor Bellido. Estamos hablando no de una persona, estamos hablando de un conjunto de personas que forman parte del gabinete, porque no es el único principio. Otro principio, otro deber que ha señalado la Defensoría, y no solo la Defensoría, el Tribunal Constitucional, y que emana de la propia Constitución, es la proscripción, el combate contra la corrupción. Entonces, toda persona que está sancionada por corrupción, que está señalada por corrupción, no puede acceder a un cargo público, porque el poder tiene que estar lo más alejado de la corrupción, porque de lo contrario, ese cóctel, esa combinación entre poder y corrupción es deleteria, nociva, no solo para la institucionalidad, sino para la concreción de los mismos derechos. Entonces, como le digo, hay un conjunto de parámetros que de entrada tienen que tomarse muy en cuenta, como por ejemplo también la lucha o el combate contra el terrorismo. El terrorismo es el peor de los flagelos que hemos sufrido a lo largo de todos estos años. Entonces, minimizar el terrorismo o escamotear las responsabilidades que tiene el terrorismo, no solo en la vida de muchas personas, sino en la vida de las personas más vulnerables. Ahora, entendiendo el sentido amplio de la palabra terrorismo, es generar terror, ¿no es cierto? Propiciar pánico. De alguna manera, todo esto en un sector de la población, le digo, está generando pánico. Aun cuando no se estén tumbando torres, está generando pánico. Se lo digo porque la gente está viviendo con mucho miedo. Un sector de la población tiene miedo al futuro, tiene miedo a qué pasará mañana, a quién nombrarán, qué otra cosa se hará. Quisiera compartir con usted, aprovechar su presencia aquí en el estudio. Nosotros hemos preparado solamente algunos ejemplos de estas designaciones para que ustedes las tengan más claras. Ha circulado, en realidad la lista es muy larga, pero hemos escogido aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Salatiel Marrufo Alcántara, designado como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. Marrufo Alcántara está vinculado a las empresas
empresas azucareras como Tumán, de la que fue apoderado por sus actividades, viene siendo investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Braulio Grajeda, designado como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, ex candidato al Congreso, ex secretario de Organización Sur de Perú Libre, Grajeda participó junto a Dina Boluarte, actual vicepresidenta y ministra, de la recaudación de fondos para pagar la reparación civil del sentenciado Cerrón. Según las investigaciones, Grajeda fue quien abrió la cuenta junto a Boluarte. En su hoja de vida no reporta experiencia vinculada con ningún puesto desde donde gestionara a nivel nacional conflictos sociales y asuntos de demarcación territorial. Nada de experiencia con relación al cargo que ocupa. Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, designado como secretario general del despacho presidencial. Veamos qué hay con él. Sindicalista del FENATEP, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, denunciado por violencia familiar. Tiene denuncias policiales por violencia familiar. Estamos hablando del secretario general del despacho familiar. Su expareja y madre de sus 3 hijos reportó que era violentada psicológicamente y acosada por Pacheco. Alberto Falla, designado como director de Promovilidad, Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, entidad adscrita al Ministerio de Transportes encargada de gestionar el transporte público en el país. La Sutran, brazo fiscalizador del Ministerio de Transportes, clausuró la planta de revisiones técnicas vehiculares Retex Sur, tras detectarse que cobraba para emitir certificados de inspección técnica a autos que no habían pasado la evaluación. Certificados de inspección Bamba. La clausura fue apenas el 11 de mayo de este año. Falla Avellaneda figura como uno de los 3 fundadores de esta empresa de revisiones técnicas. Mario Domingo Rubio Uriarte, designado como secretario general del mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene una sentencia por daños y perjuicios por haber causado un atropello el 29 de junio del año 2003. El fallo data del 2008 y la apelación confirma la sanción. No se le perdonó. El 17 de julio recibió una papeleta por cometer una infracción grave. Y luego otra papeleta en el 2011 por la infracción G51 que sanciona estacionar o detener su vehículo sobre línea demarcatoria, pero la anterior estaba vinculada a la conducción del vehículo en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y o alucinógenos, comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo. Para muestra, 5 botones. Defensor. Bueno, por eso hace muy bien el Contralor General de la República, el día de hoy muy temprano, en recordar que todos los cargos públicos tienen perfiles y esto tiene que ver mucho con la trayectoria, con la hoja de vida y con las competencias. Acceder a la administración pública, como dije hace un momento, tiene una estrecha relación con los servicios públicos, tiene una estrecha relación con los derechos fundamentales y precisamente por eso es que tienen que acceder aquellas personas, como el mismo presidente en su hora lo señaló, que tengan los méritos. Aquí no se trata de que sea de un partido o de otro, podría ser bien del partido del presidente, pero tienen que cumplir los perfiles porque, ya lo repito, estamos hablando de la administración que al final del día termina materializando los derechos. Y entiendo que para cada cargo, defensor, dígame si me equivoco, hay establecidas unas ciertas condiciones, es decir, uno postula a un cargo o es designado en un cargo que está descrito, ese cargo y sus responsabilidades y sus obligaciones están descritas en un manual, lo que tiene que hacer esa persona, es decir, si la persona no cumple con las capacidades, entonces ahí se está faltando, se está traicionando la defensa del aparato del Estado. Abiertamente se están transgrediendo normas si es que no se cumplen esos requisitos, y eso es lo que ha recordado el día de hoy el Contralor. Y yo tengo la expectativa que el gobierno se reconduzca en este aspecto como en el que hemos señalado al inicio de esta entrevista. Y como digo, le he pedido cita, espero tener pronto esa reunión con el presidente y también le voy a pedir cita a la presidenta del Congreso
porque mire, Mávila, veía que usted también ha exhortado a Mari Carmen Alba al final de su comunicado. Nos hemos pasado 5 años en una crisis política. Ese lujo no nos lo podemos dar más. No se trata de confrontar, debemos pasar a una etapa donde se ha efectivo el principio de colaboración, es decir, que el Congreso colabore con el Ejecutivo y el Ejecutivo no confronte con el Congreso y viceversa. Pasemos de la colaboración a la confrontación, dije. Eso es lo que esperan los peruanos. A eso se refiere usted cuando hace unos minutos decía hay temor, hay incertidumbre, y lo llevaba usted al extremo, hay terror, seguro que sí, pero quienes están obligados son justamente los políticos a amainar esta situación y más bien articular al país, unir al país. Ese es el mandato de este momento. Ambos, tanto el Ejecutivo como el Congreso, tienen que hacer un esfuerzo de diálogo, tender puentes y sacar adelante el país. No hay que olvidar que estamos en plena crisis sanitaria. No hay que olvidar que hay cientos, millones de puestos de trabajo que se han perdido y aún no se han recuperado. Entonces no podemos asumir tamaña irresponsabilidad. Claro, ahora, yo pensaba, yo le decía que en efecto hay muchísimo temor en la población, gente que ante el temor, por ejemplo, de que se disparase el dólar o de que hubiera problemas en el manejo económico, decidía sacar su dinero del país, buscar otra alternativa. Es parte natural porque el mensaje durante la campaña fue bastante claro y atemorizante para un sector de la población que optó por otra candidata, aún con resistencias hacia esa candidata, provocado por ese temor. Ahora, cuando yo le decía esto me refería a justamente que, y usted decía, el Congreso tiene que colaborar, si entiendo bien para usted, en este caso sería decirle al Ejecutivo o corregir los errores en que estaría incurriendo el Ejecutivo. ¿Es correcto? Porque al margen del tema económico, está el señor Franque, que ha tranquilizado. Franque hoy visita o nos cuenta que el señor Velarde. Entonces uno diría, bueno, pero ya, la parte económica está resuelta. Mientras no hay una afectación y el señor Franque sea moderado y el señor Velarde está en BCR, el asunto está resuelto. Pero creo que esto tiene que ver con ética, con probidad, mucho más que con problemas estrictamente económicos o macroeconómicos. Es mucho más complejo, Mávila, mucho más complejo. Déjeme que le mencione 2 o 3 cosas antes de contestarle su pregunta. Lo voy a hacer de manera muy rápida. En primer lugar, creo que todos conocemos la teoría de la profecía autocumplida. Esto es, el Perú tiene bases sólidas desde el punto de vista económico y yo diría incluso desde el punto de vista institucional. Es verdad que no estamos en el mejor de los mundos, es verdad que nuestra clase política no se ha comportado a la altura en los últimos años, todo eso es verdad. Pero si nosotros miramos en el barrio, nosotros somos probablemente el segundo país a nivel regional. Y si el Perú crece al ritmo que ha crecido en los últimos 30 años, podría ser por largo un país más o menos como Francia o como Alemania. Pero ¿ha visto las proyecciones de la inversión privada para este año tras la juramentación? A ver, permítame. Sí, claro. Lo que estoy señalando es que si crecemos en el orden, no en esta turbulencia, no en esta volatilidad, me estoy refiriendo en el orden anterior, porque al final la economía es la que solventa los derechos, la ampliación de nuestros derechos. Esto es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero señalar es que, claro que era Walter Piazza, me parece, quien decía que la economía no es otra cosa que un capítulo de la psicología, porque la gente se pone nerviosa, se asusta y entonces se arredra frente a la posibilidad de invertir o inmediatamente mueve sus capitales. Se ralentiza la economía y terminamos, como lo que dije hace un momento, la profecía autocumplida. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para contestarle su pregunta? Tenemos que empinarnos todos respecto de esta situación y actuar maduramente, tanto el Parlamento, porque el Parlamento no ha actuado con madurez en los últimos años. Este nuevo Parlamento tiene una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad, tender puentes y dialogar. Y el Ejecutivo
tiene que reconducirse porque a las claras, evidentemente, de una manera muy ostensible, se han cometido una serie de estropicios, de una serie de errores, incluso al borde de la transgresión de marcos constitucionales. Por eso creo que ambos pueden corregirse. Yo tengo la expectativa de que ambas instituciones se pongan a la altura de lo que está demandando el país. El tema aquí es básicamente un tema político, porque el entorno externo y nuestras propias capacidades permitirían que el Perú vuelva a crecer, los derechos se vuelvan, lo que quiere justamente el señor Castillo, por lo menos lo que ha anunciado, es decir, ampliar nuestros derechos, eso es lo que ha prometido, cerrar las brechas, eso es lo que ha prometido, combatir la corrupción, todo eso es posible, pero si logramos un equilibrio político, un consenso político, y eso depende de ambos, más que de los particulares, más que la economía, depende principalmente del presidente, el primero que tiene que dar, el primer paso lo tiene que dar él. Pero ¿qué pasa cuando las decisiones no las toma el presidente, sino las toma alguien más? Él tiene que demostrarnos que la silla presidencial no está vacía. Nos tiene que demostrar eso. Esta carta en el fondo también está planteando eso. ¿Y cómo demuestra el presidente que la silla no está vacía? Porque hasta ahora toda la demostración va en sentido contrario. Bueno, yo tengo la confianza de que dé los primeros pasos firmes y enderezados a que nos demuestre eso a todo el país. ¿Puede hacerlo el presidente? Por supuesto que puede hacerlo. El presidente es el funcionario con más poder. Esta constitución es una constitución cuasi o semipresidencialista. No hay que olvidar que esta constitución fue diseñada en el 93 para Alberto Fujimori. Es una constitución que si usted lee las competencias del presidente tiene enormes competencias, pero también tiene límites, Y los límites, para recordarle a toda la ciudadanía, no se los pone solo el presidente, sino a los otros órganos, como la Contraloría, como el Poder Judicial, como la Fiscalía y como la Defensoría del Pueblo. Eso está literalmente alojado en el artículo 162. Nosotros alegamos por los derechos fundamentales, universales, pero también nos ocupamos y preocupamos por la buena marcha de la administración. ¿Por qué? Porque la administración tiene que ver con los derechos. Entonces, estamos en el núcleo de nuestras competencias cuando enviamos esta comunicación al presidente. Muy bien, le agradezco su presencia, Encantado. Ha sido bastante claro, el defensor del pueblo con nosotros esta noche. Esperamos entonces la respuesta del presidente y que se pueda llevar a cabo esa reunión tan importante. Muy amable.